En el año 2011 se construyeron frigoríficos en la localidad de Bisley, en Unión, en Quines, en San Martín. Hicimos otro en la Escuela Agraria, una industria preparada que estaba llave en mano para empezar a funcionar. Eso, yo recuerdo que nosotros hicimos una licitación y los concesionamos a los privados con el objetivo de fortalecer esta generación de valor a nuestra ganadería de San Luis. No dio un buen resultado, funcionaron un par de años, pero después no tuvieron buenos resultados estas administraciones, por lo tanto esos frigoríficos fueron abandonados y se destruyeron, ¿sí? Entonces, a un pedido del gobernador de hace un mes, nos plantea poder reactivar esta industria, primero para generar fuente de trabajo, segundo para generar valor a la ganadería y como punto más importante, enmarcado dentro del plan de la lucha contra la pobreza. Así que nos pusimos a trabajar en este gran desafío que es reactivar toda esta industria frigorífica que hoy está instalada, que es de la provincia y que la vamos a reactivar. Y ahora te voy a contar un poquito por qué pretendemos reactivarla y por qué creemos que de alguna manera vamos a bajar el costo de la carne al gancho, que es nuestro objetivo, al gancho, y ahora lo voy a pasar a explicar. Venimos trabajando desde hace un par de años en algunos estudios de la matriz comercial y la matriz productiva de la provincia de San Luis. San Luis es una provincia que tiene cerca de 1.700.000 cabezas, que eso es casi un 4% del stock nacional, o sea que tenemos buena representación. Pero más allá de eso, eso es una fábrica de animales, de terneros, que al final tienen que ser faenados y que es la carne que nosotros consumimos. Nosotros producimos cerca de 300.000 animales que serían destinados a faena. ¿Qué es lo que pasa? Al estar estas industrias frigoríficas locales que tenemos instaladas no funcionando, se van a faenar a otra provincia, ¿sí? Entonces decidimos reactivarlas. Las localidades donde vamos a empezar va a ser Unión, que hay un frigorífico muy importante, de una clasificación de tránsito provincial, con una capacidad de faena de 100 animales por día, y que captaría toda esta capacidad instalada de producción animal para poder faenar ahí, ¿sí? Después estaríamos activando Bisley y en tercer lugar la localidad de Quines, ¿sí? O sea que estamos distribuidos en toda la provincia. Solamente vamos a hacer carne vacuna que es dentro de la canasta básica social o alimentaria, es muy importante en el bolsillo de la gente, ¿sí? Y como sabemos la carne está carísima y bueno, entonces tenemos que trabajar sobre esto, ¿sí? Una pregunta, en aquellos frigoríficos, por ejemplo, que se faenan 100 animales por día y que no se venden en la región donde están destinados ellos a abastecer, ¿qué va a pasar con ese sobrante de carne? Bueno, una de las fallas que hubo en el principio de esta entrega de frigorífico y concesionado al sector privado fue que no funcionaban al 100%. Entonces todos sabemos que una industria o una fábrica debe funcionar al 100% para generar una economía de escala, para que esto sea rentable, ¿sí? Entonces, estudiando la cadena, nosotros producimos muchos animales, los exportamos afuera, los faenan afuera y nos introducen la carne ya faenada, entonces estamos generando el valor afuera. Eso, calcularle que son 14 millones de kilos que nos ingresan de afuera de la provincia. 14 millones de kilos es muchísima. Por año. Por año, exactamente. Que estamos consumiendo de frigoríficos de afuera de la provincia. Nosotros queremos hacer que esto se faene acá, genere trabajo en los pueblos y se comercialice acá. O sea, tenemos un mercado para abastecer muy importante y que está en condiciones de ser abastecido. Y en iguales y mejores condiciones que los frigoríficos de afuera. ¿Por qué? Porque tenemos excelente calidad de producción. Tenemos uno de los mejores terneros del país. Por lo tanto, buenos novillos también, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer así. Vamos a faenar al 100% de la escala de producción de los frigoríficos. En Bisley, por ejemplo, vamos a ampliar la capacidad de faena, vamos a mejorar su sistema de cámaras y su sistema de efluentes, lo mismo que en Unión, que en Quines y en Unión. Entonces, toda esa faena, sabemos que un día de faena, por ejemplo, en Quines, abastecería todo el norte de la provincia.
o 2 días, el norte y el Valle del Conlara. El saldo, que va a ser martes, miércoles, jueves y viernes, vamos a venir con esas medias res a una cámara de San Luis, ¿sí? San Luis y Villa Mercedes. Lo mismo va a pasar con Beasley y lo mismo con Unión. Pero ¿cómo vamos a hacer para bajar el precio? Primero, funcionando al 100% en esa escala, cosa que no sea un costo... Claro, los costos se diluyen. Claro, exactamente, que se diluyan, pero que tampoco tienen gran incidencia en el precio final de la carne. La gran incidencia la tiene la compra del animal. Casi el 90% dentro de los primeros eslabones del precio de la carne lo tiene la compra del animal. La tiene la compra del animal gordo, pero nosotros hemos planteado un sistema para atrás. Nosotros vamos a hacer una recría y vamos a engordar los animales. Entonces ahora, en vez de pagar un novillo gordo de 35 pesos que van en el mercado, nosotros recriando y haciendo este ciclo vamos a estar, el costo de ese novillo nuestro va a ser de 28 o 29 pesos. Por lo tanto, esos 4 o 5 pesitos que estamos bajando ahí se traducen en un 10% menos en el valor de la carne al gancho. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que entender. Nosotros tenemos estructuras instaladas de feedlot en la provincia. Tenemos feedlot en Unión, tenemos feedlot a una potencialidad tremenda en Quines y Candelaria, tenemos el oasis de riego más grande de la provincia ahí. Y Beasley tiene la zona central que la verdad que está bastante potenciada en eso. Entonces nosotros nos vamos a abastecer de esos feedlots regionales. Vamos a ingresar nuestros terneros ahí y vamos a abastecer. Y además vamos a hacer uno más en Ranqueles para que tenga su propia producción, tiene su propia producción y pueda engordar su ganado y poder faenar también en su frigorífico. Perdón, Ranqueles va a instalar un feedlot de grandes dimensiones. Exactamente. Para sus animales propios, pero y también para terceros, que puede ser para este plan de carnes o para terceros productores de afuera, ¿no es cierto? De afuera no, digo de vecinos, ¿sí? Entonces ahí es como que vamos haciendo, tratando de articular todos estos costos ineficientes que tiene, que se va el ternero para afuera, se engorda afuera, viene. Entonces vamos a hacer todo el ciclo dentro de la provincia y eso tiene costos ineficientes que hacen que cada vez salga más cara. Ni hablar de los costos, no vamos a bajar los costos de producción, porque es imposible bajar un costo de un valor de un ternero. Primero que tiene un valor de mercado y segundo que tiene su costo de producción, ¿sí? Pero sí, las comercializaciones intermedias, esas las vamos a estar evitando. Por lo tanto, eso también va dentro del valor final de la carne, ¿sí? Y hay que sumar transporte, digamos, claro, distancias. Transporte, que ahora vamos a ser eficientes, porque vamos a comprar terneros de Unión, lo vamos a engordar en Unión y lo vamos a faenar en Unión. Y vamos a venir, bueno, con flete frío para San Luis, a los centros de consumo grandes, San Luis y Villa Mercedes, ¿sí? Lo mismo va a pasar en Quines y lo mismo va a pasar en Beasley, ¿cierto? Tenemos que hacer todo el centro logístico alrededor de esos frigoríficos. Para eso nos estamos preparando, nos estamos reuniendo, vamos a tener reuniones la semana posterior con todos los productores de Unión, con la gente de Quines también, ¿sí? Y después en el centro ya veremos cómo nos acomodamos para convocar a todos los productores del centro que serían para Beasley. Bueno, nuestro objetivo es competir con la industria, con la carne que entra afuera, la carne de Santa Fe, la carne de La Pampa, la carne de Córdoba, que se nos meten y que generan valor afuera, ¿sí? Porque hay una industria local que hoy está generando, abasteciendo un mercado, que eso significa casi el 25-30% del mercado está abastecido por una industria local que no queremos competir con ellos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a charlar con los abasteros y los carniceros que le compran la carne a la gente de afuera, ¿sí? Nosotros queremos hablar con ellos y queremos venderle la carne en mejores condiciones, más barata y de mejor calidad que lo que vienen de afuera. Ese es nuestro objetivo principal. También se generó una gran expectativa porque esto va a generar empleos fijos, sí, estables y a largo plazo, bueno, sobre todo en el frigorífico. Sí, ¿Tienen un número aproximado en cuanto a empleos, digamos, directos e indirectos? Sí, mira, nosotros tenemos hoy, al día de hoy, tenemos casi 160 empleos puestos a tomar, ¿sí? Que estamos anotando, lugar por lugar, operario por operario, administrativo por administrativo a tomar, que esto recién estamos empezando y estamos anotando, o sea que van a ser más puestos directos. Y se calcula multiplicar por 3 o 4 los puestos indirectos, o sea que imagínate que vamos a generar cerca de 600, 800 puestos de trabajo activando esta industria. Correcto. Y inyectando dinero en la economía local.
inyectando dinero en la economía de Bisley, en la economía de Unión, en la economía de Quines, Candelaria, que eso se va a regionalizar, o sea que es dinero para toda la gente. Y además, con el objetivo de bajar el precio de la carne al gancho. Al gancho significa que nosotros vamos a estar con cámaras frigoríficas, con la media res o cuarteada, y vamos a trabajar con los abasteros para que ellos, esos 10 pesos que le podamos bajar, la puedan repartir a las carnicerías a 10 pesos menos, y el carnicero puede vender a 10 o a 15 pesos menos, todo transferido de esa forma. Ese es el plan que estamos preparando. Es positivo donde se lo mire, porque vamos a generar valor, vamos a generar puestos de trabajo, vamos a bajar el precio en X%, vamos a hacer lo imposible para bajarlo lo máximo posible. Y bueno, y vamos a de alguna manera transferirlo a la sociedad a través de sus abasteros y de sus carnicerías. O sea, esa es nuestra idea, no abrir hoy bocas de expendio, sí darle la oportunidad de que el carnicero pueda bajar ese costo, ¿sí? Está bien. Hay algunos actores críticos del campo que, por un lado, reconocen que San Luis tiene una producción extremadamente suficiente para abastecer el mercado interno y otras provincias, pero también ponen en duda que pueda llegar a funcionar este esquema, ¿no? Sí, seguro, porque primero hay que aceptar las críticas, mientras sean respetuosas. Nosotros estamos abiertos a críticas y a sugerencias, porque esto es un plan muy amplio, entonces no pueden escapar millones de cositas que hay que ir ajustando, ¿no? Aceptamos las críticas, las aceptamos. Yo creo que va a funcionar. Yo invito a los que tengan crítica a que nos llamen, que tienen mi teléfono, todos los que critican tienen mi teléfono, y nos ayuden, porque esto es para la gente. Y va a ser bueno para los productores también, porque van a tener su centro comercial al lado. O sea que tenemos que aprovechar. Esto ya lo hicimos antes. Se lo concesionamos a los privados y no funcionó. Entonces, de alguna manera, tenemos que, entre todos, tratar de manejarlo de la mejor forma posible. Y necesitamos la ayuda de todos. No aceptamos críticas con orientación porque me gusta un partido político u otro partido político. Correcto. Esto es para todo el mundo, no es River Boca. O sea, hay tiempo como para que totalmente aquellos interesados puedan sugerir pero claro medidas que sí. Y hacer ajustes en sí, el plan. Roberto, sí, invitamos a todos los que quieran, vamos a abrir los mecanismos para que se puedan hacer las sugerencias posibles y vamos a ir ajustando a medida que nos vayan también apareciendo cosas que hay que ajustar. Estamos estudiando la cadena de la carne, la venimos estudiando y entendemos que se puede bajar con todos estos gastos, costos logísticos y además, me olvidé decirte, vamos a abrir una fábrica de alimentos de harina de carne y hueso, que hace eficiente al costo de la media res, ¿sí? Porque el animal cuando se faena tiene un 30% de desperdicio, ponele. Ese 30% de desperdicio se tira o te cuesta sacarlo del frigorífico. Nosotros vamos a procesar y vamos a hacer harina de carne y hueso. Además vamos a generar más trabajo ahí. Y la harina de carne y hueso ya es un ingrediente fundamental para hacer una planta de alimento balanceado. O sea que imagínate que todo esto es el inicio, una semilla de muchas industrias de la carne, ¿sí? Además del cuero. Estamos pensando el cuero, tratar de estacionarlo. Bueno, también nos han surgido algunas recomendaciones que las vamos a tomar de venderlo en fresco, de hacer volumen para venderlo a mejor valor, ¿sí? Vamos a trabajar de esta forma con los otros frigoríficos que están instalados, de poder entre todos hacer una red y poder que todos podamos ganar en este trabajo que es obviamente es para toda la gente, ¿sí? Y va a servir para todos. Por último, Sebastián, quizás una noticia buena para los carniceros es que en este centro de acopio de carne que va a haber en Mercedes y San Luis se va a poder comprar carnes por cortes o digamos, no toda la media red completa. Estamos pensando eso. Tenemos el proyecto, está primero en media res y después queremos hacer cortes o cuartearla, como se llama, para que el carnicero pueda elegir su corte más popular que vende, ¿no es cierto? Y que pueda distribuirla en distintas carnicerías de acuerdo a sus ventas, ¿sí? Hay que ser eficiente, para eso no es fácil, porque tampoco no podemos sobreestoquear nosotros de cortes que no come nadie. Correcto. Pero bueno, estamos en esa serie de reuniones. Yo les pido que nos acompañen en esto, que nos informemos. Nosotros vamos a estar informando constantemente, vamos a abrir los medios, la comunicación que sea necesaria para que todos sepan de qué se trata el proyecto, ¿sí? Y
Y bueno, eso es en definitiva lo que estamos haciendo. Pretendemos empezar a faenar en octubre en Unión. Para eso debemos realizar selección de personal, capacitaciones, entrenamientos, compra de animales, gestionar con los productores que nos puedan engordar sus animales en los feedlots que tengan ahí. Y todos esos costos logísticos, costos de administración, costos logísticos y costos de integración de la red, que se llama esto, aprovechar el desperdicio, aprovechar el cuero, y de alguna manera eliminar las intermediaciones, hacen que el precio de la carne baje. Y que el circuito comercial sea exactamente, más fluido. sin meternos en la cadena comercial, que es el abasto y la carnicería, que también tienen sus ganancias y es lícito que ganen porque muchas familias viven de ese sistema, ¿no es cierto?